El rector de la Universidad Pública de Navarra reconoce que los plazos son justos, pero sigue apostando porque el grado de Medicina se oferte para el próximo curso con 60 plazas. Que vamos un poco así justitos, pero yo espero que sí. La UPNA está pendiente de la autorización para poder impartir esa titulación. En noviembre envió al Consejo de Universidades la memoria con el plan de estudios para que verifique, conforme a los protocolos establecidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Estamos pendientes de todo el proceso de evaluación, pero bueno, creemos que la cosa irá bien. Esto es lento. El otro día recibimos la acreditación, por ejemplo, la verificación del grado de Historia y Patrimonio. Ha sido relativamente rápido también y bueno, esperamos que en Medicina poder tener buenas noticias pronto. El rector Carlos Sena ha respondido a la ministra de Sanidad, que hace unos días en Pamplona, en una entrevista, aseguró que no hay necesidad objetiva de una nueva facultad en la UPNA. Carcedo aseguró que no es necesario nuevas plazas de estudiantes, sino formar a especialistas. Sí que creemos que en una comunidad como Navarra, donde va a haber una carencia de médicos en los próximos años, hombre, existe más probabilidad de que esos médicos se queden aquí o vengan aquí si tenemos unos estudios de medicina. También sale al paso el consejero de Salud. El hecho de que en el conjunto del Estado no sean necesarios médicos no quiere decir que una comunidad como Navarra no necesite una facultad de medicina en la universidad pública. Y pensando también, dice el rector, en apostar por la investigación desde el sector público. Que es importante que desde el sistema público se tenga unos estudios de medicina que sean los que alimenten luego la propia investigación. El grado de Medicina se instalará en la actual Facultad de Enfermería durante los 2 primeros cursos, con la intención de que a futuro se construya un nuevo edificio en el complejo hospitalario.